Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, literalmente. Vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que para muchos de ustedes son sinónimo de, bueno, ya lo verán. Hoy vamos a destapar los últimos rumores, las novedades más jugosas y por supuesto, todo el drama que rodea a esta pareja que, nos guste o no, nos mantiene pegados a la pantalla. Prepárense porque la cosa se pone intensa. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de que comencemos a desglosar todo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo nuevo, ninguna actualización, y sobre todo ningún chisme. Ya saben, para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es el lugar. Suscríbanse, es gratis y nos ayudan muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El mundo de las celebridades es un terreno fértil para los rumores y especulaciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, parece que la cosa se multiplica por 1000. Estos dos actores turcos, conocidos por su química explosiva en la serie Love is in the Air, han mantenido a sus fans en vilo desde que se conocieron en el set. Su relación, dentro y fuera de la pantalla, ha sido el tema de conversación constante. ¿Recuerdan, verdad? La serie fue un bombazo. Los dos juntos con esa química, esa mirada, era imposible no enamorarse de ellos y de su historia. Y claro, las redes sociales explotaron. Millones de fans en todo el mundo querían saber si el amor traspasaba la pantalla. Y bueno, durante un tiempo parecía que sí. Empecemos por el principio, por el momento en que todo comenzó a tomar forma. Durante la filmación de Love is in the Air, la chispa entre Hande y Kerem era innegable. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo apuntaba a una conexión especial. Los fans notaron gestos, miradas y detalles que alimentaron la esperanza de que el romance de la ficción se hiciera realidad. Y por supuesto, los paparazzi no tardaron en hacer su trabajo. Las primeras fotos juntos, cogidos de la mano, en cenas románticas. El internet enloqueció. La noticia corrió como la pólvora, Hande y Kerem, juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, felicitaciones y mucha emoción. La gente estaba feliz por ellos. Y sí, la verdad es que parecía un cuento de hadas. Dos estrellas de la televisión, enamoradas, disfrutando del éxito de su serie y de su amor. Perfecto. Pero como en toda historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron los rumores de problemas, de distancia. Y la verdad, para los fans, fue como un balde de agua fría. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las fotos juntos empezaron a escasear y, poco a poco, la pareja se fue alejando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y es aquí donde entran en juego los rumores, las especulaciones y, por supuesto, los medios de comunicación. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de infidelidades. En fin, el drama que acompaña a cualquier ruptura. Algunos medios turcos, siempre atentos a las noticias del corazón, comenzaron a publicar detalles sobre supuestas peleas, sobre desacuerdos en cuanto al futuro de la relación. Se decía que Kerem, más centrado en su carrera, no estaba dispuesto a comprometerse, mientras que Hande, más joven, buscaba una relación más estable. Y ojo, esto es lo que se decía, No tenemos una confirmación oficial, pero la información, de una u otra fuente, llegaba. Otros rumores apuntaban a la incompatibilidad de sus personalidades. Se decía que Kerem era más reservado, más centrado en su trabajo, mientras que Hande era más extrovertida y sociable. Las diferencias de carácter, según estas fuentes, habrían sido un factor clave en la ruptura. De nuevo, todo esto son rumores, pero es lo que se comentaba. Pero, ¿y la supuesta infidelidad? Bueno, aquí la cosa se pone más turbia. Se mencionó en algunos medios una posible infidelidad por parte de Kerem. Se hablaba de una tercera persona, una compañera de trabajo con la que supuestamente Kerem habría tenido una relación. Por supuesto, esta información nunca fue confirmada, y siempre se mantuvo en el terreno de la especulación. Sin embargo, alimentó aún más el morbo y la curiosidad de los fans.
Por otro lado, también se habló de la presión mediática. La pareja, al ser tan popular, estaba constantemente en el ojo público. Cada paso que daban era analizado y comentado. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de opiniones, críticas y comentarios. Esta presión, sumada a las posibles diferencias entre ellos, pudo haber contribuido al desgaste de la relación. La verdad es que por mucho que queramos saber todos los detalles, la vida privada de las celebridades es eso, privada. Es difícil saber qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Lo que sí sabemos es que después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y como era de esperar, la noticia generó un gran impacto en sus fans. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande, por su parte, se centró en su carrera. Empezó a participar en nuevos proyectos, a protagonizar series y películas, y a consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Y claro, comenzó a ser relacionada con otros hombres. Kerem, por su parte, también continuó con su trabajo. Siguió participando en producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, y mantuvo su perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Y como era de esperar, también comenzaron a surgir rumores sobre sus nuevas conquistas. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Hay alguna novedad? ¿Están Hande y Kerem en la mira nuevamente? La respuesta es sí, y la razón son los rumores que no cesan. Y es que los fans, como siempre, no pierden la esperanza de que haya una reconciliación. Recientemente se han avivado los rumores sobre una posible reunión entre Hande y Kerem. Esto se debe a varios factores. Primero, las redes sociales. Los fans, siempre atentos a cualquier señal, han notado que Hande y Kerem se han empezado a seguir en Instagram. Esto por sí solo, ya es un indicio, ¿verdad? También se han filtrado fotos y vídeos donde supuestamente se les ve juntos en eventos o en lugares públicos. La calidad de estas imágenes no siempre es la mejor, y a veces es difícil verificar su autenticidad. Pero claro, eso no detiene la especulación. Los fans siempre con su imaginación. Además, se han publicado comentarios y mensajes en redes sociales que sugieren una posible reconciliación. Algunos fans aseguran que han visto a Hande y Kerem juntos en lugares románticos, como restaurantes o parques. Otros afirman que han escuchado a personas cercanas a ellos hablar sobre una posible vuelta. Y claro, no podemos olvidar las declaraciones ambiguas de ambos actores. En entrevistas recientes, tanto Hande como Kerem han evitado hablar abiertamente sobre su relación pasada. Sin embargo, han dejado entrever con sus palabras que mantienen una buena relación. ¿Y por qué no decirlo? Que podría haber algo más. Estas señales, sumadas a la nostalgia de los fans, han reavivado la llama de la esperanza. La gente quiere verlos juntos de nuevo. Quieren creer que su historia de amor no ha terminado, que tienen una segunda oportunidad. Y sinceramente, ¿quién no? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hay posibilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las especulaciones siguen, los rumores circulan y los fans, con el corazón en un puño, esperan una confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales, exitosos y tienen una legión de fans que los adoran. Y aunque no sepamos lo que les depara el futuro, podemos estar seguros de que, pase lo que pase, seguirán dando de qué hablar. El mundo del espectáculo es así. Los romances, las rupturas, los rumores. Todo forma parte del juego. Y nosotros, como espectadores, somos testigos de sus vidas, de sus éxitos y de sus fracasos. Ahora hablemos un poco sobre los últimos proyectos de Hande y Kerem. Hande, como les decía, está imparable. Ha participado en varias series y películas, y ha demostrado su talento actoral en cada uno de sus trabajos. Su popularidad sigue creciendo, y su nombre es sinónimo de éxito. Kerem, por su parte, también está enfocado en su carrera. Ha protagonizado varias producciones, y ha demostrado su versatilidad como actor. Ha participado en proyectos internacionales, lo que demuestra su proyección y su reconocimiento en la industria. Ambos están en un momento brillante en sus carreras. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que ellos hablen, a que nos den alguna señal. O simplemente esperar a que el tiempo revele la verdad.
Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación y a cualquier información que surja. Y por supuesto, seguiremos comentando y debatiendo sobre el tema. Porque la vida de Andy y Kerem, como pueden ver, sigue generando muchísima conversación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre los últimos rumores, las novedades más jugosas y todo el drama que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los posibles motivos de su ruptura, los rumores de una posible reconciliación y los últimos proyectos de ambos actores. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Recuerden que todo esto son especulaciones, rumores y, en definitiva, información que hemos recopilado de diferentes fuentes. Siempre es importante tomarlo con pinzas y mantener la mente abierta. Si tienen alguna opinión, si saben algo más, si tienen algún dato que quieran compartir, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber lo que piensan y discutir sobre estos temas. Así que comenten. Y ahora, como siempre, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y que viva el chisme.